Empieza en Brasil la cuarta cumbre de la Amazonía. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva recibe a representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela para acordar acciones para preservar la selva. Y justamente la presidenta Dina Boluarte abandonó Perú por primera vez desde que asumió el cargo. La Constitución prohíbe que salga del país debido a que no hay vicepresidente. El Congreso aprobó que gobierne de manera remota. Ampliamos desde Lima. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumplió su primer año de mandato en pleno escándalo por el origen del dinero de su campaña. Petro hizo un llamado a superar las divisiones a través del diálogo. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Brasil, donde el presidente Luis Ignacio Lula da Silva recibe a sus homólogos de Bolivia, Perú, Colombia, Guyana y Venezuela y a los representantes de Ecuador y de Surinam para una cumbre en la que discutirán acciones para preservar la selva amazónica. El encuentro tiene lugar en Belém de Pará, donde justamente cientos de indígenas protestaron contra las violaciones de los derechos humanos que, según denuncian, continúan pese al cambio de gobierno. En Belém recientemente se aprobó una ley de créditos de carbono, una medida que permite a las empresas limpiar sus registros de contaminación al financiar créditos para proyectos de conservación ambiental. Es una riqueza inesperada a las puertas del río. Bajo los pies de estas 15.000 hectáreas de manglares, casi 7 millones de toneladas de CO2 almacenadas, la mayor concentración de créditos de carbono jamás calculada, gracias a Felipe Chávez y su equipo. Los manglares crecen en esta región, en las orillas de los lagos. A veces avanzan aún más sobre el agua, pero nos quedaremos aquí para estudiarlos. Mediante este láser de última generación, el biólogo calcula la biomasa de cada árbol desde la copa hasta las raíces. Es a sus pies, en estos sedimentos, donde se concentra la mayor cantidad de carbono. En el mercado ya existente, una tonelada de este CO2 equivale a 5 euros de crédito. El potencial es tal que ha llamado la atención de muchas de las principales compañías petroleras de la región. Gracias a este trabajo realizado en los manglares, podemos tener un cálculo muy preciso de la cantidad de carbono retenido. Cuando vemos este manglar y su increíble potencial, es obvio que lo estamos exponiendo al riesgo de que se convierta en una especie de moneda de cambio para contaminar. Al transformar la naturaleza en un crédito de carbono, la insertamos en una lógica de mercado. Según los expertos, Brasil podría generar 5.000 millones de euros al año en créditos de carbono, sin contar los millones de empleos que potencialmente generarían los proyectos de protección de bosques y vida silvestre. En Brasilia, para redactar el proyecto de ley, el secretario de Economía Verde tuvo que hacer el acto de malabarismo. Está escrito que los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales tendrán derecho a fiscalizar la distribución de los créditos de carbono vendidos en sus territorios. Las empresas que emitan más de 25.000 toneladas de carbono al año estarán reguladas por un organismo nacional de control. Las que emitan entre 10 y 25.000 toneladas estarán obligadas a comunicar sus emisiones anuales. Quienes no quieran seguir la regla impuesta por el Estado ya no encontrarán clientes para comprar sus productos. El proyecto de ley que regula los créditos de carbono ha sido aprobado por el Parlamento y debe ser votado pronto por el Senado. Previo al inicio de la cumbre, el presidente brasileño recibió a su homóloga peruana Dina Boluarte. En su encuentro dialogaron sobre la cooperación bilateral y de los países amazónicos. Boluarte abandonó Perú gracias a una autorización del Congreso que permitió que gobierne de manera remota a pesar de que la Constitución establece que está prohibido que salga del país ya que no hay vicepresidente. Previamente nos ampliaba nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. Este es el primer viaje al exterior de Dina Boluarte como presidenta, gracias a una norma aprobada por el Congreso que permite a la mandataria salir de Perú y gobernar de forma remota. Sin embargo, para algunos el viaje de Dina Boluarte al extranjero es inconstitucional porque el artículo 115 de la Constitución Política del Perú establece que cuando el presidente en funciones sale del territorio, tiene que encargar el despacho presidencial, y esto es al primer vicepresidente o al segundo vicepresidente. Pero como Dina Boluarte no tiene vicepresidentes, porque ella reemplaza en el cargo a Pedro Castillo, se considera el viaje ilegal y hasta innecesario, según los opositores, porque afirman que Perú se encuentra en crisis y la presidenta no debe alejarse del país para asistir a una cumbre.
En esa línea, la congresista izquierdista Margot Palacios envió un oficio a la Fiscalía advirtiendo un presunto peligro de fuga de la presidenta Boluarte, quien es investigada en el Ministerio Público por presuntos delitos de genocidio, homicidio y graves lesiones en las protestas contra su gobierno en diciembre y enero pasado. Por su parte, Perú Libre, partido que llevó al poder a Pedro Castillo, evalúa impulsar una moción de vacancia presidencial contra la mandataria peruana por su viaje a Brasil. Y este lunes se cumplió un año desde la llegada al poder en Colombia de Gustavo Petro, el primer político de izquierdas en liderar esta nación. Petro defendió su gestión en un acto público en el que no se refirió a la investigación que atraviesa uno de sus hijos. La fiscalía afirmó que Nicolás Petro reconoció haber ingresado dinero del narcotráfico a la campaña del mandatario. ¿Cuál es el balance de estos primeros 365 días? Juan Pupiales tiene los detalles. Un periodo de claroscuros. Gustavo Petro cumple un año como presidente de Colombia, un cargo al que llegó bajo la bandera del gobierno del cambio, con una caída del 20% en su aprobación hasta poco más del 30%. Desde el puente de Boyacá, escenario en donde el país selló su independencia de España en el siglo XIX, Petro defendió su gestión. A un año de inicio del gobierno del cambio, el país está encontrando por fin la forma de dejar atrás un pasado de violencia, injusticia, discriminación y explotación. Siendo el primer presidente de izquierdas en la historia del país, el mandatario busca sacar adelante una agenda cuyo cumplimiento se ha mostrado complicado. Las discrepancias dentro de su gabinete y la falta de consenso en el Congreso han frenado proyectos como la reforma laboral o la reforma a la salud, aunque ha podido sacar adelante la reforma tributaria. El momento que vive en el legislativo por su baja gobernabilidad y la radicalización que ha tomado últimamente con un discurso y un gabinete más cohesionado ideológicamente, pues dificulta que se pueda de alguna manera construir consensos. Varios escándalos han marcado estos primeros 365 días. La semana pasada, Nicolás Petro, uno de sus hijos, reconoció, según la Fiscalía, haber ingresado dineros del narcotráfico en la campaña del presidente. En junio, Laura Sarabia, su secretaria privada, y Armando Benedetti, ex embajador en Venezuela, abandonaron sus cargos en medio de una investigación de la Fiscalía por unas presuntas escuchas ilegales. El presidente Petro ha negado cualquier delito. En Guatemala, el debate presidencial estuvo marcado por la silla vacía de la candidata Sandra Torres, quien se negó a asistir al encuentro televisado con su contrincante Bernardo Arévalo bajo el argumento de que a esa misma hora presentaría su plan de gobierno. Arévalo habló con periodistas sobre la lucha contra la corrupción, economía y la integración centroamericana. El 20 de agosto se celebrará la segunda vuelta. El BID estima que de cerca de 64.000 millones de dólares. Y Argentina celebra la fiesta de San Cayetano, el santo católico patrono del pan y del trabajo. La festividad religiosa se produce en medio de una aguda crisis económica con fuertes críticas al Ejecutivo Nacional y menos de una semana para las elecciones primarias. Un informe de Martín Gripo. Miles de fieles católicos celebran en Argentina la fiesta de San Cayetano, el santo patrono del pan y del trabajo. La celebración se produce en medio de una fuerte crisis económica, con una inflación que de enero a junio de 2023 ronda el 50% y una interanual que ya registra un 115,6%. Datos que golpean directamente al argentino de a pie, con el precio de los alimentos cada vez más altos y la posibilidad de conseguir empleo bien remunerado cada vez más difícil, por lo que prefieren dejar todo en manos divinas. Me gustaría que más de un político esté acá y vea la realidad de las personas. Porque no solamente caminando un barrio, acá hay mucha gente que viene de muchos lugares del país a pedir trabajo, ¿sí? Y se lo pide a un santo, porque no se lo puede pedir a un político. Es lamentable. De acuerdo a la información oficial, Argentina registra una situación inusual, dado que a la par del aumento de la inflación crece la pobreza, pero aumenta el empleo con salarios que, según los trabajadores, no son suficientes. En un año, Argentina sumó 2 millones de personas consideradas pobres, totalizando 18 millones de personas en esa condición. Creo que quizás trabajo hay, lo que no hay son sueldos buenos. Trabajo hay, no hay sueldos que acompañen al trabajo. Creo que es la parte que está faltando. Es la parte importante que está faltando. El trabajo dignifica, pero también tenés que tener para poder vivir. La celebración católica de San Cayetano y las críticas a la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández se producen a pocos días de las elecciones primarias, que serán el domingo 13 de agosto. La inflación, la deuda con el FMI y el incremento del dólar son los principales problemas económicos a los que el gobierno argentino se enfrentó durante los últimos años.
Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.